Pues ya estamos aquí, hemos llegado, programa número 2 de Mundo BSR, el programa en exclusiva del baloncesto en silla de ruedas. La semana pasada analizábamos a todos los equipos que han hecho sus incorporaciones, también evidentemente han tenido bajas y sobre todo hablábamos también de las selecciones nacionales, de lo que conseguían el estar el próximo mes de agosto, principios de septiembre de 2020, en Tokio representando a nuestro país. Hablamos de la selección masculina y también de la selección femenina, la masculina de Óscar Trigo, la femenina de Abraham Carrión. Hoy nos vamos a adentrar un poco más en lo que fue en esos 7 partidos, partido por partido, de la participación en el Campeonato de Europa de Rotterdam 2019 de la selección femenina. Pero no solo eso, vamos a tener la entrevista, está a punto de llegar, el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, José Alberto Álvarez, estará en nuestra cancha de baloncesto, en nuestra cancha de BSR. También estará Fran Muñoz hablando de los partidos amistosos que ya han disputado los equipos que van a estar en la mejor categoría de baloncesto en silla, curiosidades y, como no, el gran reserva con Agustín Verdura y con un protagonista histórico del baloncesto en silla. Hasta Toledo se ha ido el bueno de Agustín Verdura a hablar con él. Eso y muchísimo más. Y ya está con nosotros el técnico de la selección femenina absoluta que consiguió ese hito histórico. Más de 20 años habían pasado desde que España no iba a estar en unas Paralimpiadas y lo ha conseguido este hombre que tengo a mi izquierda, Abraham Carrión. ¿Cómo estamos? Muy bien, un lujo como siempre tenerte cada semana por aquí. Y hoy hablar un poco de la selección. Hablábamos la semana pasada de qué iba a tratar esta sección, de qué íbamos a hablar cada martes a partir de las 5 de la tarde. Y hoy queríamos empezar con el análisis desde dentro de lo que fue la llegada a Rotterdam, la planificación del equipo y sobre todo el trabajo día a día que se conseguía en una selección, que hay que decir que no empezó bien el campeonato teniendo en cuenta también los rivales a los que se enfrentaba, pero que partido a partido se consiguió este éxito, que es estar en Tokio 2020, algo que no sucedía desde Barcelona 92. Sí, la verdad que fue un hecho histórico para nosotras, fue la culminación de un trabajo de muchísimos años. El nuevo cuerpo técnico que formamos nosotros lo hemos cogido hace 5, pero había jugadores que llevaban 12 y 13 años persiguiendo ese sueño, ¿no? Entonces, este verano ha sido de muchísimo trabajo. Afortunadamente, nuestro europeo venía casi justo al acabar la temporada, con lo cual fue terminar la temporada con las jugadoras muy enchufadas, todavía con dinámica de trabajo, y como no había mucho tiempo, las concentraciones se pudieron aprovechar al máximo, ¿no? No es como, por ejemplo, la masculina, que ha tenido que estar trabajando todo el verano y la espera se te hace muy larga, porque después de la temporada viene un pequeño bajón mental. A nosotras eso no nos ocurrió, ¿no? Además, las ganas de sabernos que creíamos que podíamos estar esta vez por fin entre las 4 primeras y conseguir esa plaza nos ayudaban para trabajar más todavía. Vamos a empezar a ver los resúmenes en nada, pero antes de ver los resúmenes, es decir, de meternos en la pista con las chicas, hay que decir que hay que elaborar una prelista y una lista definitiva de jugadoras para este europeo. Y hay algo muy importante. Una de las jugadoras más importantes, hablamos de Vicky Alonso, se lesionaba, además en una zona muy complicada, y a 2 semanas del comienzo de la competición, lo que te hace a ti, junto a tu cuerpo técnico, reestructurar un poco la situación y sobre todo el juego del equipo, ¿no? Sí, la verdad que fue un contratiempo importante. Una vez que dimos la lista definitiva, una vez que ya solo nos quedaban las concentraciones finales para ultimar los detalles de cómo ir al europeo, de cómo jugar, de cómo defender, pues tuvimos esa noticia, ¿no? Al final sí que es verdad que las lesiones siempre acompañan al deporte y tienes que estar preparado o preparada para adaptarte a cualquier situación, ¿no? Pero sí que es una jugadora muy importante para nosotras, que tiene una forma de jugar muy determinada, que nos hace muchísimo bien cuando nos presionan, es muy incisiva. Entonces todas las compañeras están acostumbradas a jugar con ellas y fue un shock importante. Se fracturó la pelvis entrenando y sabíamos que en principio no iba a llegar porque no quedaban más de 3 semanas para el primer partido del europeo y evidentemente una fractura en la pelvis no iba a soldar antes de ese tiempo, y encima era para sentarse y recibir golpes en la silla, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en esas últimas 2 semanas tuvimos que trabajar mentalmente para enfrentarnos a una nueva forma de jugar, a lo mejor a una nueva forma de sufrir en la pista por no tenerla a ella,
y también intentar dar un paso hacia adelante todas, tanto el cuerpo técnico para intentar cubrir un poquito su baja, ¿no? Y ella por su cuenta pues trabajó todo lo que pudo y más en Vigo, incluso no haciendo caso a los médicos, porque los médicos decían que en menos de 6 semanas era imposible, pero bueno, si por algo se puede destacar Vicky es por su capacidad de trabajo y su cabezonería, y dijo que estaría, y bueno, afortunadamente pudo venirse con nosotros. Vamos a viajar un poco hacia detrás. En la máquina del tiempo, 30 de junio, primer partido de la selección española. Vamos a ver en imagen un pequeño resumen del mismo. Abraham, vamos a verlo y a ver esas sensaciones también que tenían las jugadoras. En el debut, ¿qué sentían? Bueno, para nosotros era un debut fácil, además en los últimos torneos siempre nos ha tocado debutar contra Holanda. Holanda es la mejor selección del mundo con mucha diferencia, con lo cual esos nervios del primer partido, esa posibilidad de no estar del todo centrada, de los miedos, de coger el ritmo del evento, te la juegas contra un equipo que a priori va a pasar por encima de tu equipo, con lo cual posiblemente será de los partidos que las jugadoras afronten con más tranquilidad, con más ganas de hacerlo bien, sabiendo que no hay nada que perder y mucho que ganar, y de hecho lo hicimos bastante bien. Fue nuestro partido más completo contra esta selección en nuestra historia. Empezamos a ver que teníamos recursos para poder rotar, para poder sacar varios quintetos fuertes, que éramos capaces de defender a una selección tan potente como Holanda, y bueno, las jugadoras se encontraron muy bien. Sí que es verdad que hasta el descanso estuvimos dentro del partido, pero a partir del tercer cuarto ya Holanda apretó el acelerador, a nosotras se nos empezó a hacer largo, están mucho más preparadas que nosotras, y bueno, el cuerpo técnico también empieza a rotar, a tomar decisiones pensando en el resto del torneo, en buscar fórmulas que nos pueden servir para otros partidos, pero en definitiva muy contentos porque era la imagen que queríamos darnos a nosotras mismas de ser capaces de competir contra esta selección. Un auténtico equipazo, Mariska 31-11 para ella y Bo Kramer también espectacular. Estamos hablando de un equipo una selección que es un super equipo, Abraham. Sí, además ahora mismo a nivel mundial no tiene competencia, o sea, estamos hablando de que domina con puño de hierro ahora mismo el baloncesto femenino a nivel mundial, tanto en infraestructura como en potencial de jugadoras, como en capacidad de trabajo. Entonces, pues bueno, solo queda disfrutar, aprender, intentar medirte a ellas y salir con el mayor aprendizaje posible de cada partido. Después del partido, descanso, cena, y al día siguiente pasa esto, que es volver a tener que disputar un partido. No habían pasado casi ni 24 horas. El partido ante Gran Bretaña, también un hueso duro de roer, Abraham. Sí, ahora mismo son subcampeonas del mundo y subcampeonas de Europa. Otra selección emergente, posiblemente la selección que haga un baloncesto más coral, más bonito, más de equipo, y por ejemplo aquí sí sabíamos que iba a ser un partido muy complicado para nosotras, porque pese a que los anteriores encuentros contra ellas lo habíamos hecho muy bien, aquí sí echábamos en falta mucho a Vicky Alonso, porque es un equipo que presiona a los 40 minutos a toda pista, y nuestra jugadora con más posibilidades de romper esa presión es Vicky, ¿no? Siempre le hemos creado muchos problemas con la potencia física de Vicky, aquí no la teníamos, tuvimos que plantear otras opciones y nos costaba, sabíamos que nos íbamos a agobiar, que se nos iba a hacer duro el poder estar o no, pero bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo, crecer, ser duras mentalmente y ir preparándonos para lo que venía. El equipo que cayó ante Gran Bretaña, tercer partido, y no era fácil tampoco la empresa, 3 rivales muy complicados para empezar. Sí, ahora venía Alemania, ya veníamos de 2 derrotas, que aunque en principio sobre el papel era lo normal, pues quieras o no, siempre te cuesta recuperarte y demás. Sabíamos que el calendario nos favorecía porque íbamos de rivales más duros a menos, para estar muy preparadas contra nuestro máximo rival, que era Francia y Turquía, que eran los partidos claves. Entonces nosotras queríamos estar muy centradas, ya nos habíamos planteado que en este partido probaríamos de una manera un poquito más larga a Vicky Alonso para ver si podría jugar algunos minutos, pensando en el siguiente partido contra Francia, y sin embargo además lo hicimos muy bien. Estuvimos hasta el descanso totalmente en el partido, 4 arriba, 4 abajo, 6 abajo, demostrando que teníamos capacidad para anotar interior, exterior, con las alemanas intentando todas sus rotaciones y no siendo capaces de
de romper el partido, así que muy bien. Una vez más yo creo que el tercer cuarto nos pasó factura, siempre se nos suelen romper ahí los partidos porque no terminamos de ser lo suficientemente sólidas los 40 minutos, pero muy contentas porque la imagen fue muy buena, supimos reaccionar, no dimos el partido por perdido y nos sirvió para darnos cuenta que al día siguiente, si hacíamos nuestro trabajo bien contra Francia, tendríamos muchas opciones de ganar. 3 partidos, 3 derrotas y el equipo al día siguiente también tenía partido. Esto es una de las cosas que a mí por lo menos me llaman la atención, que en todo un campeonato de Europa pues sea un partido, no se puede descansar ni... Sí, bueno, un día. Es el formato normalmente. Un día tan solo al final de la solo fase. se descansa cuando acaba la fase, ese es lo que está puesto, ya estamos acostumbrados a ello. Entonces, bueno, a nosotros también yo creo que no nos viene mal porque no te deja tiempo de desconectar, no te deja tiempo de lamentarte, te tienes que lamer las heridas muy pronto y lo único que puedes hacer es pensar en lo siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, después de Alemania venía el partido que veníamos esperando desde hace 5 años. Francia siempre nos había ganado en los eventos en los que eran clasificatorios, el último antecedente era en el Mundial que le habíamos conseguido ganar y para nosotras ya fue un paso adelante. En los partidos de los 2 últimos veranos amistosos habíamos quedado siempre por encima de ellas, pero nunca en un torneo clasificatorio habíamos conseguido ganar, ¿no? Sabíamos que éramos mejores que ellas, que solo teníamos que estar tranquilas y demostrarlo y bueno, afortunadamente el equipo en ese sentido ha dado un paso adelante, es mucho más fuerte mentalmente, confiamos más en nuestras posibilidades, nos vemos superiores a Francia, que empieza a sentirse por debajo de nosotras, y fue un partido complicado pero controlado desde el primer momento, lo cual nos permitió gestionar banquillos, estar tranquilas, no ponernos nerviosas si fallábamos y tener a Francia a remolque todo el rato sabiendo que no era capaz de alcanzarnos. Vicky Pérez, 22 puntos, 15 rebotes, podríamos destacar a otras jugadoras en cuanto a anotación, pero a mí me llama un dato poderosamente la atención, Abraham, 23 para el equipo con Sara Revuelta en pista. No hace falta anotar, rebotear, sino el baloncesto tiene más cosas y Sara, por ejemplo, es una jugadora que aporta otras muchas y se ve reflejado en esa estadística que para mí es una de las más fundamentales. Claro, es lo que hablamos, ¿no? Afortunadamente este deporte te da la posibilidad de que sin hacer a lo mejor ni un solo tiro, solo haciendo un tiro en todo un partido, seas totalmente vital para tu equipo y para tus compañeras, no solo para el resultado, sino para el buen feeling dentro de la pista, para que las compañeras se sientan seguras contigo. Entonces es una de las partes más maravillosas de este deporte. La labor de Sara evidentemente es inconmensurable, es una jugadora que además está acostumbrada a competir al más alto nivel para ganar o perder finales a nivel europeo y nacional, entonces está preparada para este tipo de partidos precisamente, ¿no? Es un partido en el que al final todo el europeo se resume en este partido, quien lo gana entra dentro de los juegos seguramente y quien lo pierde se queda fuera, así que era lo que nos había ocurrido anteriormente, que llegamos a este partido mal preparadas mentalmente y nos rompíamos antes de empezar incluso, y aquí llegamos mejor preparadas y hicimos nuestro trabajo. ¿Te esperabas esa auténtica paliza? Bueno, el cuerpo técnico tenía ya el balance de los 2 últimos años que habíamos ganado con autoridad Francia, con lo cual estábamos seguros de que íbamos a poder controlar el partido si lo hacíamos bien, pero sí que es verdad que siempre habíamos dicho que nuestras mayores enemigas somos nosotras mismas, ¿no? Que nos creemos más pequeñas de lo que somos. Entonces, nuestro único miedo era no empezar bien y que nos creyésemos que aparecían de nuevo los fantasmas en el momento en el que vimos lo centrada que estábamos ya simplemente en el vestuario, cómo hicimos la ronda de calentamiento y cómo empezaron los primeros minutos del partido. Sabíamos que era muy difícil que se nos escapase el partido porque a día de hoy somos mejores que Francia. Celebración contenida, de nuevo cena, tranquilidad, porque es que el 4 de julio pasaba Turquía. Sí, había que realmente el partido más importante era este porque era el que nos daba la clasificación. El de Francia nos permitía luchar por la clasificación, pero el que nos daba la clasificación para Tokio era este partido. No es un rival al que siempre hemos ganado con solvencia y demás, pero sí que es verdad que posiblemente este fue el peor partido de todo el torneo. Se notó mucho el miedo, la responsabilidad que teníamos, porque hicimos unos primeros 20 minutos realmente horribles, con mucho miedo, muy coartadas, sin confianza en el tiro, sin hablar en defensa, sufriendo en la pista cuando no deberíamos, ¿no? Afortunadamente en el descanso conseguimos relajarnos, estuvimos de hecho riéndonos un rato para intentar olvidarnos de cómo era el partido, y a partir del tercer cuarto ya fue otra historia, nos relajamos, jugamos a lo que sabíamos, como podíamos, como debíamos, y el partido se rompió y pudimos disfrutar del partido más importante de la historia de la selección hasta el momento, que era el que nos daba la clasificación
Tokio. Y vemos turcos, había ambiente de Sí, Turquía. afortunadamente cada vez que juegas contra un equipo turco, ya sea masculino, femenino, hay una afición en la grada. Muy patriotas los sí, turcos. muy bonita, además se limitan simplemente a animar, independientemente del resultado a su equipo, así que en ese sentido un gustazo porque que esté toda una parte del pabellón durante todo el partido animando, cantando, gritando, es siempre un aliciente para cualquier deportista. Y ahora sí, por fin, Abraham, pudiste descansar. El 5 de julio, ¿qué hiciste? A ver si te acuerdas. Bueno, pues el 5 de julio, si te soy sincero, el cuerpo técnico trabajó. Yo estoy seguro que tú trabajaste, eso no me cabe la menor duda. Evidentemente, no de la manera tan rápida y acelerada como los días anteriores, que no teníamos ni 24 horas, pero el cuerpo técnico trabajó porque habíamos conseguido el éxito que queríamos, que era estar en los Juegos, pero mal haríamos si nos paramos ahí, no preparamos el siguiente partido, que aunque era contra Holanda, te va a dar la posibilidad de una final, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahora teníamos 2 posibilidades para pelear por medalla y con la tranquilidad de que el objetivo estaba cumplido. Entonces, yo recuerdo que el cuerpo técnico, al igual que las jugadoras, dimos un paseo, estuvimos charlando, estuvimos tranquilos hablando de otras cosas, pero también evidentemente trabajó y preparó ese partido contra Holanda. 6 de julio, vamos a ese partido histórico y un partido, Abraham, que sin duda ha sido un antes y un después en el baloncesto femenino, a pesar del resultado, pero el estar ahí en disposición de meterse en una final, no sé, en el cuerpo que se siente, ¿qué le puedes decir a las jugadoras? Las motivaciones yo creo que sobran. Bueno, la motivación sobraba, evidentemente. Yo creo que, por ejemplo, fue un partido en el que también pagamos el precio del esfuerzo físico y mental que habíamos hecho hasta el partido anterior, porque te digo, además es que el anterior partido había sido muy duro y no estuvimos igual de bien que en los partidos anteriores contra las rivales fuertes, ¿no? También es verdad que evidentemente Holanda quería pasar en su país, quería pasar a la final como fuese y quería dominar el partido desde el primer momento y no nos dio ninguna opción. Fue otro partido en el que tampoco pudimos contar con Vicky Alonso porque decidimos reservarla por si conseguíamos llegar a la final para que estuviese en la final y si no para tener más opciones de conseguir la medalla de bronce, ¿no? Entonces volvíamos a estar también un poquito en desventaja de no poder utilizar todas nuestras rotaciones, nuestras jugadoras grandes estaban bastante castigadas físicamente y bueno, pero era un partido básicamente para disfrutar porque ahí sí que no había absolutamente nada que perder. Si conseguíamos dar la sorpresa y ganar a Holanda, pues nos metíamos con una medalla segura y si no lo conseguíamos, seguíamos teniendo otra posibilidad de conseguir la medalla de bronce, que siendo justas y sinceras yo creo que es donde debemos estar ahora mismo peleando por la medalla de bronce o la cuarta plaza, porque a día de hoy tanto Inglaterra como Holanda son superiores a nosotras y se merecen estar en el primer y el segundo puesto. Pero está claro que un equipo crece cuando te puedes enfrentar en un campeonato como este hasta 2 veces con Holanda, ¿no? El jugar contra alguien superior a ti se tiene que tomar como algo para poder crecer, para mejorar y para seguir en esa línea, ¿no? Ascendente. Sí, una de las cosas que el cuerpo técnico les decía a las jugadoras ya desde hace un año y sobre todo en las concentraciones y llegando al europeo es que nuestro objetivo no era mirar a Francia, antes mirábamos a Francia como nuestro único rival, que nuestro objetivo era intentar pelear por las medallas y compararnos y competir contra las 3 primeras de Europa, que si nos quedábamos solo en Francia habría años que perderíamos y nos quedaríamos quintas otra vez. Si nos comparábamos con las 3 primeras habría años que perderíamos y quedaríamos cuartas, pero cada vez que diésemos un pasito estaríamos peleando por medallas, ¿no? Entonces yo creo que ya es un hecho, que estamos ahí, hemos quedado séptimas del mundo, hemos sido capaces de ganar a selecciones como Canadá en amistoso o Australia oficiales, hemos sido capaces de tutear durante 20-30 minutos a las mejores selecciones del mundo, entonces simplemente hay que seguir trabajando y creciendo para aspirar a un poquito más. Y una de las mejores es Alemania, la lucha por el 3er y 4.º puesto. Abraham, un partido que al final se escapó por muy poco, ¿eh? Sí, fue un partido muy bonito, muy disputado, en el que yo creo que Alemania hizo valer su experiencia, es seguramente la selección que a nivel de trofeos y de medallas tenga más en toda la historia del baloncesto femenino. Entonces ellas no querían quedarse sin medalla, era la primera vez en la historia que no estaban en una final, tanto de europeos como de juegos, como de mundiales, la primera vez, entonces estaban muy dolidas y quisieron al menos conseguir esa medalla, ¿no? Nosotras pusimos toda de nuestra parte, yo creo que volvimos a demostrar que somos muy competitivas, demostramos creo que ciertas características defensivas que no hacían ninguna otra selección, con ciertos recursos, con nuestras limitaciones evidentemente, pero con capacidad táctica que antes era impensable en nosotras, así que muy contentos, muy orgullosos de poder competir contra las mejores y decir quizás el año que viene nos llevemos una medalla, volvamos a pelear por ella. Pues ahí está, la participación de España
en este Europeo de Rotterdam 2019. Hay que destacar también, me gustaría, además de la selección española, Juanma Uruñuela y Laura Salgado como árbitros, Sergio Campos, supervisor arbitral, y Beatriz García, clasificadora, también han estado presentes y aportando el acento español a este Europeo de Rotterdam 2019, y a pesar de no tener participación como tal con la selección española, han estado ahí, tienen su cuota de responsabilidad. Y yo me quedo, Abraham, también con ese crecimiento que tuvo el equipo, que psicológicamente no es fácil empezar en un campeonato ante 3 superpotencias, cosechar 3 derrotas y jugártela una carta ante Francia, y el tener pues la sangre fría de decir aquí hay que ganar, y el afrontar el partido contra Turquía, a pesar de ser superior, con la mentalidad de no podemos fallar. Sí, yo creo que es una de las cosas en las que más hemos crecido, en las que más han trabajado las jugadoras, porque hay que poner en valor ese trabajo que antes no se conseguía, y volvíamos a jugarlo todo a 1 o 2 balas, y esta vez sí hemos sido capaces de hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, muy contentos, muy orgullosos de ese trabajo, y esperando que solo sea la punta del iceberg de nuestro crecimiento y conseguir más éxitos. Abraham, un auténtico placer. Muchísimas gracias. No me quería despedir sin darte de regalo, ya que estamos hablando mucho de la selección. Creo que os merecéis una camiseta de la selección. La puedo abrir, para ti, para todo el cuerpo técnico. Si quieres te la llevas a casa, si quieres la pones aquí. Hombre, yo me la querría llevar, la verdad, porque ya eso lo decís vosotros. Se ve preciosa, del programa. Aquí la vemos. Con mucho cariño de parte de la selección femenina, de la federación, por todo lo que ayudáis. Oye, pues Abraham, un placer que nos dejes por aquí la camiseta. José Alberto, que está llegando ya. Ahora lo veréis, le doy un abrazo. Habrá que saludarle y darle las gracias también por esta camiseta. Abraham, ha sido un placer, lo dicho. Muchísimas gracias. Que nos vemos cada semana aquí en Mundo BSR. Cuando queráis. Abraham Carrión, entrenador también del Club Baloncesto Las Rosas FDI, del partido contra el Ilunion. Hablamos también en nada con Fran Muñoz. Mundo BSR, seguimos. Y no podía faltar, lo decíamos, Fran Muñoz cada semana hablando de baloncesto en silla de ruedas, curiosidades, canastas inverosímiles, y esta semana vamos a hablar de lo que han hecho los representantes de la mejor competición de baloncesto en silla de nuestro país, Ilunion, Las Rosas FDI y más equipos que han jugado y que sobre todo están preparando ya lo que se avecina en menos de un mes. Como bien dices, queda menos de un mes y ya han empezado los equipos a preparar esos torneos de pretemporada, e incluso en algunos se han enfrentado equipos de la máxima división, de la División de Honor, así que vamos viendo, vamos comentando. El viernes se enfrentaron el Club Deportivo Ilunion y Club Baloncesto Las Rozas FDI en el torneo Copa de Comunidad de Madrid. Pues en medio de esos juegos para inclusivos y la Copa Comunidad de Madrid se la llevó Ilunion por resultado de 91-46 contra Club Baloncesto Las Rozas FDI, el conjunto dirigido por Miguel Vaquero, que derrotó de forma contundente a Las Rozas. Otra exhibición más de Terry Bywater desde el triple con 11 de 15, 33 puntos para él, y primer duelo de la temporada entre los dos equipos madrileños de División de Honor. Hay que decir también que Terry Bywater se llevó el concurso de triples de los segundos Juegos para Inclusivos con 19 puntos. Este tío es que es una locura, no para, Adrián. Eso fue el viernes, pero es que el sábado se disputaron también varios partidos, empezando porque la Mía Albacete se ha proclamado campeón de Castilla-La Mancha ante BSR Puerto Llano, 32-84 en el marcador, y el equipo de Jesús Torres, que dominó de principio a fin el encuentro y que no dio opción a su rival. También Iberconsa Anfib ganó la Copa Galicia al derrotar por 75-31 a Beconsa Basquetmi Ferrol, al equipo de Primera División, con grandes actuaciones en el equipo vigués. El mexicano Salvador Sandoval acabó con 27 puntos y de Agustín Alejos, que acabó con 18. Por lo tanto, campeón de la Copa Galicia Iberconsa Anfib. Pero es que no solo eso, porque también ganó a APD Braga, el equipo portugués invitado, que había ganado las últimas 4 ligas en Portugal. Fue invitado por la Federación Galega de Deporte Adaptado para disputar un novedoso Open Ibérico, así lo llamaron. Por lo tanto, hicieron un triangular entre esos 3 equipos y consiguió Iberconsa Anfib llevarse la Copa Galicia y el primer Open Ibérico, doble premio para el conjunto vigués. Y en el último partido de este triangular también comentar que se llevó la victoria a Beconsa Basquetmi Ferrol por 65-44 ante APD Braga. De ahí nos vamos al encuentro entre Rincón Dental Amibel, que consiguió la victoria en un amistoso de pretemporada ante Cludemi Fundación Unión Deportiva Almería, y así finalizamos los partidos que se disputaron el sábado. Y para el domingo nos quedaba otro plato fuerte, el partidazo entre Fundación Grupo Norte y Fundación Vital Zucenac, correspondiente al
Trofeo Ciudad de Ávila. Se medían 2 equipos de la División de Honor, con victoria para el conjunto vallisoletano, el conjunto de Fundación Grupo Norte, por 59-46. Ganó a Fundación Vital Zucenac, al conjunto de Vitoria, destacando Adrián Pérez con 16 puntos. Pues hasta aquí Fran Muñoz hablando de baloncesto en silla de ruedas en Mundo BSR. La próxima semana más cosas, ¿no? Más cositas. La próxima semana vamos a traer alguna canasta espectacular que tenemos por ahí, así que no se lo pierdan. De ligas... De ligas exóticas, ligas de todos los países del mundo, así que preparados. Pues vale la pena. Fran, gracias. A ti, te devuelvo el balón. Lo cojo con ganas. Seguimos, Mundo BSR. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Pues con muchas ganas de afrontar este proyecto centrado en el baloncesto en silla de ruedas. Todavía no ha empezado la temporada, pero a partir del inicio de la misma, con resúmenes, con secciones, con curiosidades, Road to Tokio, con Abraham Carrión, con Óscar Trigo, con mucha actualidad de baloncesto en silla que nos encanta y que también sabemos que al presidente le encanta, que para eso lo ha practicado 17 temporadas, que no es poco. Sí, sí, el estar aquí en la pista es como sentirse en casa, ¿no? El otro día, en la reunión anual de clubes que manteníamos con los distintos clubes de las 3 divisiones, se presentó este proyecto y ya tuvo una muy buena aceptación. Yo creo que en el ADN tanto de la federación como de los clubes pues está el intentar dar cuanta más visibilidad al básquet en silla de ruedas mejor, y este pues bueno, es un proyecto que acaba de nacer y que evidentemente cuando empiece a rodar la temporada con muchos más contenidos, con la actualidad y la emoción de cada una de las divisiones, de cada una de las jornadas, de cada uno de los partidos, pues seguro que empieza a tener muchos más adeptos y a poder además conseguir pues el fin que queremos, que es que el básquet en silla de ruedas y que la Liga BSR pues llegue a toda la población en general. Eso es lo más importante. El Trofeo Fundación 11, José Alberto, que además está muy cotizado en el panorama internacional, y el venir a jugar en esta liga tiene mucho prestigio para todos los jugadores y las jugadoras que vienen a España. Sí, fíjate, por tercera temporada consecutiva la Liga Nacional de baloncesto en silla de ruedas en su división de honor, a partir de este año ya Liga BSR, está catalogada como la mejor liga de Europa. Viene por los coeficientes que van acumulando los equipos en sus actuaciones internacionales, por también el número de jugadores con medallas o con resultados en competiciones oficiales, etcétera. Y claro, pues imagínate el pasado año con un Ilunion subcampeón en la Champions Cup, con Vidalia Bilbao campeón en la Euroliga 1, con Mideva Extremadura en la 2, incluso organizando fases finales como el caso de Iberconsa AFIB en la Euroliga 3 o la fase previa de Ilunion también en esa Champions Cup, pues hace que bueno, pues, nuestra liga tenga un potencial y un atractivo muy, muy grande, y también incluso a veces genera un debate siempre muy interesante sobre si es bueno o no el que venga tanto jugador foráneo, ¿no? Porque hay un punto de vista que podríamos decir que quizá hay menos posibilidades para los jugadores, vamos a decir, seleccionables de estar en primera línea, pero también es cierto que aquellos que tienen condiciones y calidad para estar en la Liga BSR al final tienen una competencia muy importante y tienen un desarrollo muy fuerte con los jugadores que vienen de fuera, ¿no? Entonces, bueno, no me pronuncio ni por una ni por otra, pero que el otro día en esta reunión de clubes pues había también un poco este debate sobre si era mejor o peor esta tesitura, ¿no? Una especie de sistema que también tiene la Liga ACB, de esto de los cupos nacionales, que se tienen que tener 4 jugadores españoles o cupos, es decir, jugadores de otros países criados en la cantera y que puedan tener también su sitio, un poco el intentar fomentar el Producto Interior Bruto, y eso es bueno también, José Alberto, teniendo en cuenta el nivel que va tomando la Liga, pero claro, paso a paso. Sí, hemos estado hablando de esta situación, y de hecho desde la Comisión Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas es algo que durante este año se va a trabajar junto a los comités ejecutivos de las distintas divisiones, que hay 4 clubes representantes de cada una de ellas, que digamos son un poco el intermediario para el día a día de determinadas cuestiones que luego consensúan con el resto de clubes en competición.
y lo que se busca es mirar fórmulas que ya existen en otros países, como por ejemplo Italia, que lo ha aplicado, donde pues, por ejemplo, pues un jugador seleccionable pues tiene que estar permanentemente o en cancha, o ha de tener en la plantilla menores de 22 años, o ha de tener un número mínimo de jugadores seleccionables dentro de la composición. Es decir, hay distintas fórmulas que hemos traído, que funcionan en otros países, para valorar y consensuar con los clubes pues a partir de la siguiente temporada la implantación o no. Evidentemente, en esta, donde ya las plantillas están conformadas y donde ya prácticamente ya han empezado a rodar, pues no era lógico, pero sí durante el año, porque nuestra idea es que lo que pasa en la temporada 2021 se va a mantener durante todo el ciclo paralímpico. Lo hicimos ya en el 2016, veníamos de una situación donde casi de un año para otro, pues de repente pasábamos a 2 categorías, a 3, cambiábamos los formatos de competición, y lo que queremos es darle una homogeneidad, que los clubes sepan a qué atenerse en los formatos de competición, por lo menos durante el ciclo paralímpico hasta los Juegos de 2024. En el año 23, pues nos volveremos a reunir, o se reunirán a quienes tengan la competencia en ese momento, pues en los clubes, en la federación, etcétera, para determinar esas normas básicas que definirán ya la competición del 24-25. Porque algunos nos decían, si es a partir del 20, ¿por qué os habéis reunido este año? Porque dependiendo de lo que queramos en la 2021, hay que establecer este año los ascensos y descensos necesarios para conformar precisamente pues esa liga de 12 en división de honor, esa liga de 10 en primera división, etcétera. Entonces eso tenía que venir reflejado en estas normas básicas, porque si no, significaría que empezaría en la 21-22 y no en la 20-21, como es el objetivo precisamente de hacer estos ciclos paralímpicos. Todo lleva una serie de estructuras que se tienen que dejar bien fijadas para que, lo que comentaba, puedan llegar a los clubes a, bueno, no que cada temporada vean un cambio drástico de la situación, y sobre todo teniendo en cuenta esa novedad de 12 clubes, que quiero preguntarte si en general has palpado una buena respuesta a este cambio. Sí, inicialmente, y creo que la última reunión la tuvimos cuando la Final Four en Cuenca de la División de Honor, pues estaban más divididos, ¿no?, los clubes de División de Honor, pero finalmente yo creo que también por el hecho de que incluso los clubes de Primera División determinaron que 8 se quedaba corto y pasar a 10, sobre todo para dar más continuidad a la competición, para poder vender mejor el producto cada uno pues en su ciudad, en sus comunidades autónomas, con sus patrocinadores privados, y en la División de Honor que podría haber el espacio para combinar lo que son los compromisos internacionales, que hay que contar que hay un número importante de equipos, de clubes españoles que están en las distintas competiciones de la IWF Europa, para dar paso a las ventanas tan en moda, ¿no?, con el Mundial magníficamente conseguido por la selección masculina en China, las ventanas que tenemos de preparación también de nuestra selección, y que además pues en una cita paralímpica pues van a ser importante aprovecharlas al máximo para la preparación, para los partidos amistosos, etcétera, y que aún así, pues aumentando esos 2 equipos, esas 4 jornadas más, que había el espacio para poder hacer una liga más compacta, para abrirlo a nuevos proyectos de equipos de Primera División que están preparados para dar ese salto a la División de Honor. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido poner oídos a lo que también los clubes estimaban como conveniente, y bueno, pues establecer unas normas básicas que puedan hacer que esa competición sea realidad en la temporada que viene. Que eso es fundamental, presidente, que la federación tenga oídos, que escuche y que evidentemente no vaya de forma independiente. Es algo que está implícito y que en otra serie de federaciones pues puede ser que haya problemas, pero lo que tenemos claro, lo que vemos
desde La Voz Inclusiva, desde Tu Puedes TV, es que la federación siempre está dispuesta a escuchar, a intentar mejorar, y en este caso, en el del baloncesto en silla, pues es que se ve con simplemente los resultados, con la difusión, con lo que están consiguiendo. No solo hablamos de los equipos de División de Honor, sino hablamos de equipos de Primera División. Tenemos el ejemplo del Club Baloncesto Las Rosas FDI, que ha estado un año invicto, que trabaja para conformar el mejor equipo posible en División de Honor. Tenemos casos como el de Basquetní Ferrol, también en Primera División, que apuestan por el baloncesto en silla. El CID de Burgos, bueno, Servigués de Burgos, una casa que conoce bien. Al final, está claro que la federación está para ayudar a los clubes y es la retroalimentación. Sí. No, hay que hacer siempre un poco filtrado, ¿verdad? Hay que poner el colador a veces de cuando se nota de que hay intereses muy particulares de determinadas propuestas, ¿no? Obviamente tienes que escuchar, pero también tienes que ver un poco el bien general. No nos podemos quedar en las particularidades a veces que puede plantear una entidad y que solo le afecta para el beneficio futuro suyo y que creemos que quizá para la competición no sea lo mejor, ¿no? Es difícil, no obstante, siempre, ¿no? Contentar todas las o atender a todas las propuestas, pero bueno, ahí radica también un poco, a veces mantenemos una muy buena relación, pero sería también muy aburrido que los clubes y la federación pues no tuvieran también sus discrepancias en determinados momentos, porque como bien decías, pasa en absolutamente todos los deportes y a veces pues es complicado, y pasa en el ámbito estatal y pasa en el ámbito autonómico e incluso en el provincial, ¿no? Cuando a veces hay delegaciones de las que dependen determinadas ligas provinciales y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que por lo que comparto muchas veces con otros presidentes a través de ADES, de la Asociación del Deporte Español, verdaderamente hay a veces problemas muy, muy importantes que palpas que ahora mismo en la FDDF pues no tenemos, porque bueno, pues sabemos dar también esa posibilidad de opinión y de participación a los clubes, no solo de baloncesto en silla, sino de cualquiera de las 15 modalidades que tenemos en nuestros estatutos. José Alberto, ¿cuánto lleva en el puesto de presidente de la federación? Bueno, pues yo accedo cuando fallece don Juan Palau en el año 2011. Él fallece en el mes de abril y se inicia un proceso electoral pues desde junio del 2011, luego hubo elecciones en el 2014 y en el 2018 y bueno, han tenido depositada la confianza no solo en mi persona, sino en el equipo de trabajo que tenemos, que creo que permíteme que es una de las cosas que me siento más satisfecho, que después del fallecimiento de don Juan Palau, pues bueno, hubo dos candidaturas, siempre eso genera que pueda haber un poco separación entre algunas federaciones autonómicas o de clubes que van con una u otra candidatura, y lo cierto es que hemos abierto la federación para que quien quiera estar trabajando. Cuando empleamos el término trabajo, hablamos altruistamente en el 99,9% de las ocasiones, que tiene la puerta abierta, que si se quiere aportar, si se quiere sumar, y bueno, pues es algo que creo que cualquiera de las federaciones autonómicas puede decirlo, que tiene la puerta abierta o tiene representación o en la junta directiva, en la comisión delegada o en cualquiera de los órganos de gestión de la federación. ¿De qué se siente más orgulloso en estos 6 años de presidencia? Orgulloso, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que hemos ido cambiando, ¿no? Me encontré una federación que a nivel de, por ejemplo, generación de recursos, pues dependía muchísimo de las subvenciones públicas, y eso es muy peligroso. Encima me toca la lotería de entrar en el año 2011, cuando justo decide el Consejo Superior de Deportes pegar un tijeretazo tremendo a las ayudas en el 2012, en el 2013, y yo creo que eso fue un reto donde, bueno, pues la gente que entrábamos nueva en ese momento en la Junta Directiva y que pues llevado a federaciones autonómicas, yo venía de la Federación Asturiana, la Federación Vasca, la Catalana,
teníamos modelos donde el porcentaje de financiación privada era tan importante o más que el de la pública, porque precisamente nos hacía, entre comillas, ser también más independientes en la gestión de determinados proyectos, ¿no? Y creo que ahora, pues el ver a las selecciones personalizando en baloncesto en silla de ruedas, pues con patrocinadores específicos, la de hockey en silla eléctrica, que se va ahora a Praga al clasificatorio para el europeo, también con un sponsor, la de rugby, que va a debutar en mi tierra, en Oviedo, a principios de octubre en el europeo C, también con la generación de recursos específicos, el que para determinados deportes se vayan entrando, bueno, proyectos pequeñitos, pero que a pocos, muchos, vamos sumando un presupuesto importante, sobre todo para que haya más recursos para la actividad deportiva, que es al final una finalidad de una federación, quitar capítulo 1 de gastos fijos estructurales y tener para que las selecciones se puedan preparar convenientemente, poder organizar los campeonatos de España, etcétera. He mencionado el tema de la participación y también, por no extenderme más en este punto, pues creo que aspectos de la difusión, ¿no? En 2011 no funcionábamos con las redes sociales. No había Twitter, por ejemplo. No teníamos ni Facebook, ni Twitter, vamos... por el principio, no lo teníamos. Reconozco que estoy en Twitter, pero me cuesta mucho trabajo las redes sociales. Soy en algunas cosas un poco 1.0, ¿no? Y en este sentido, pues creo que hemos impulsado un sistema de informar, pues también con las estructuras autonómicas. El Comité Paralímpico Español también hace un trabajo excelente en ese sentido, para que hay deporte adaptado, que surgen proyectos luego, como tú puedes, TV, como La Voz Inclusiva, donde encima le sumamos a la lectura, a lo gráfico, lo audiovisual, que siempre entra también, ¿verdad?, mejor por los ojos, sí. Efectivamente. Y creo que en ese sentido, pues también tenemos una federación a la vanguardia en cuanto a la difusión y a la información y eso a su vez retroalimenta el que se puedan interesar empresas que quieren también estar en esos proyectos de difusión, ¿no? Apostar por deportistas al final, presidente. Eso es lo que hace la federación y también lo que hacen las empresas. Y se ha apostado mucho por el baloncesto en silla. Tiene por aquí un mensaje que me gustaría que viese. A ver si reconoce a la persona. Hola, muy buenas tardes. Soy Fran Lara, jugador y uno de los capitanes de la selección española. Y bueno, los amigos de Mundo BSR me han pedido que le haga una pregunta a nuestro presidente de la Federación Española, José Alberto. Y bueno, la pregunta es, se habla mucho de todo el trabajo que realiza la Federación y bueno, nos gustaría saber qué podríamos hacer los jugadores de BSR para poder darle más difusión a nuestro deporte. Un abrazo y un saludo a todos. Muchas gracias. Pues el capitán. Muy buenas tardes. Soy uno de los capitanes de la selección, que ahora, bueno, pues en Wallbridge nos dio esa gran alegría, ¿no?, de la medalla de plata, de la clasificación para Tokio, porque fíjate, al final te paras a pensar y es que llevábamos una travesía del desierto muy larga, ¿no? Pues desde Atlanta en el año 96 hasta Londres pasaron muchos juegos sin clasificar. En Río ya España se puso totalmente en el mapa con esa histórica final paralímpica y se han quedado en el camino Polonia, que organiza este europeo con una inversión tremenda y que tiene, creo, la mala suerte de encima enfrentarse con nosotros en cuartos de final, que somos un poco su bestia negra desde el año 2011. Italia, que ha hecho una inversión grandísima también en preparación para poder llegar. Holanda, que es un país, bueno, pues imagínate, en baloncesto femenino, campeonas de Europa y tal, y en masculino, creo que son terceros juegos consecutivos que no pueden meter la cabeza ahí en la
en la fase final, y es que está muy caro el llegar a unos Juegos Paralímpicos. Pues en ese 2011 que antes te comentaba, justo a los pocos días, yo creo que un par de semanas como mucho, tiene lugar el Campeonato de Europa en Israel, que bueno, la preparación de la selección española había sido prácticamente 1 o 2 semanas como mucho, y se llegó a aprender a competir al propio europeo. Se perdieron los 3 primeros partidos, y con Óscar Trigo, actual seleccionador ahí, decía, es que los partidos de preparación nosotros los teníamos en la propia competición, ¿no? Y el equipo fue creciendo hasta conseguir pues esa magnífica medalla de bronce, y lo que era más importante, volver a España a los Juegos Paralímpicos. Y los que estaban en aquella ocasión recordarán, porque yo lo sigo hablando con los jugadores que forman parte ahora en la selección y los que entran nuevo, les decía, es que cuando hablamos a veces de la federación se habla como de un ente abstracto, y en la federación pues hay 4 personas que son trabajadores que bueno, pues se dedican a distintas facetas en la administración o en la gestión deportiva, etcétera. De toda la amalgama de clubes, y luego de deportistas. Hay pues una quincena de personas que formamos la junta directiva con distintas responsabilidades, con un trabajo totalmente altruista. Hay unos coordinadores nacionales, todos ellos desempeñando también es decir, que hay personas detrás de la federación, no es un ente que funcione por tal. Y lo más importante en la federación, el mejor capital es el humano. ¿Y quiénes son los mejores representantes de ese capital humano? Los deportistas, en este caso los jugadores. Y yo les decía, es que lo que vosotros habéis conseguido en la pista, y el trabajo y la seriedad que podéis dar como verdaderos profesionales del deporte, es la mejor imagen que podemos transmitir del deporte adaptado, ¿no? Hoy en día creo que a nadie le cuesta pensar el hecho de decir, ir a unos Juegos Paralímpicos, bueno, entreno un poco y me voy para allá. Eso ha quedado ya en los anales de la historia paralímpica, si acaso. Ahora mismo hay que tener una dedicación muy, muy profesional, y no solo lo digo en el tema económico, sino de echarle muchas horas. Alimentación, entrenamiento, todo, capacidad de trabajo. Aspectos psicológicos que también a veces hay que trabajar, y que de hecho en las selecciones, tanto Abraham, que antes mencionabas, como Óscar, que hablamos de él ahora, lo tienen clarísimo, ¿no? Y incluso potenciar determinados aspectos que quizá pasan desapercibidos, pero que tenemos. Por ejemplo, pues la selección en Walbridge recibió muchos mensajes de apoyo en tal, y antes de la semifinal con Alemania, pues contacté con Jorge Garbajosa, y desde China mandaba también ese ánimo tal. Ellos estaban en el partido antes de Serbia, que se jugaban el entrar con un buen punto cruce de y demás, efectivamente, y ya lanzaba ahí ese ánimo para la selección, para tal. Pues todo eso va sumando en la profesionalización de un equipo y de una selección, ¿no? Ahora nuestros nadadores y nadadoras que han estado en Londres en el Mundial, que le pregunten, ¿no?, a quien le ha costado trabajo entrar en una final y ha quedado 7º y 8º, si le echa o no echa horas de entrenamiento y de dedicación, intentando compatibilizar a veces con los estudios, porque en natación hay un grupo de deportistas muy, muy jóvenes, y sacrificando estar con amigos, con familia, etcétera, para entrenar, y a lo mejor cosechando resultados que ya estar en un mundial es un mérito, estar en una final mundialista también, ya no te digo nada, conseguir una medalla, ¿no? Entonces, me refiero que los deportistas al final, con el trabajo que ellos desarrollan, creo que es el mejor escaparate para ahora que estamos, creo, dándonos cuenta ya desde hace una década que tenemos que trabajar muchísimo más en la generación de nuevos deportistas, porque salía un dato este día, ha sido el verano con menos accidentes de tráfico y menos accidentados del histórico en España. Eso implica
por fortuna que tenemos menos personas con discapacidad. A veces te fijas en el equipo inglés o el equipo israelí que jugaban en el europeo con nosotros, tienen incluso muchos accidentados que provienen de conflictos bélicos, donde nosotros, por lo general, Y por no. suerte. Y por suerte, efectivamente, la sanidad en España hace que ahora mismo se corrijan muchísimas situaciones ya de enfermedades que a lo mejor antes, pues es que llegas a los Juegos Paralímpicos y te llama la atención cómo puede haber países con chavales o chicas muy jóvenes con polio. Aquí es inimaginable, ¿no? Tiene que ser una circunstancia de muy mala suerte o de un problema con la vacuna. O sea, están erradicados, con lo cual el trabajo ha de ser para que las personas que tengan ahora una discapacidad, ir a buscarlas, ir a mimarlas, convencer al entorno familiar, darles las estructuras para que puedan iniciarse, ¿no? Cuando a lo mejor hace 20 años aparecía continuamente personas con discapacidad queriendo hacer deporte y ahora, pues bueno, y también que hay una oferta muy grande de deportes, ¿no? Ya no son solo los que tenemos las federaciones de deporte de personas con discapacidad, sino todos aquellos que están integrados dentro del programa paralímpico o fuera de ellos, ¿no? Con lo cual ahora prácticamente te puedes ver que en la mayoría de deportes tienen su versión adaptada, ¿no? Hablábamos de los Juegos Paralímpicos y es fundamental, bueno, mejor que te pregunte por aquí, José Alberto. Buenos días, jefe. Aquí en el atasco me pregunto yo, ¿qué supone para la federación que la selección femenina se haya clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio? Un saludo. Ha dicho jefe, José Alberto. Sí. ¿Quién es? En el, bueno, Sonia, nuestra capi, además ahora muy metida también en compromisos políticos y bueno, y que ha desarrollado además de su carrera deportiva, pues un proyecto que ha sacado adelante con UCAM Murcia, que bueno, pues también ayuda a muchos jóvenes estudiantes universitarios, pues para eso que es tan importante, no vamos a pensar solo en el baloncesto, sino también en un futuro profesional futuro. Pues sí, y es que como anécdota, pues no sé, yo creo que desde Buista, desde el europeo de antes de Río en el 2015, el grupito de veteranas, pues bueno, que me podían llamar Alberto también, o Presi, como me llama en la masculina, pero empezaron que yo era el jefe, y el jefe ha quedado en la femenina, con lo cual, pues bueno, lo tendré que, el jefe infiltrado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el trabajo de la selección femenina con Abraham, con todo su equipo técnico y con las jugadoras, que yo creo que desde hace un par de años verdaderamente se han creído que tenían la calidad y que podían con trabajo, con compromiso, con sensación de equipo dar un paso más. Y en Tenerife estuvimos cerquita ya de meternos ahí en la pelea por las medallas, faltó pulir detalles, pero ya se notaba que el punto de inflexión lo habíamos conseguido, ¿no? Y creo que en Hamburgo el Mundial de hace 2 años, bueno, el conseguir esa primera victoria, el ganar encima una selección como Australia, tutear a Estados Unidos, ganar con contundencia por primera vez a nivel internacional a Francia, que era como nuestra bestia negra para tal, les hizo que yo creo que cuando llegaron al europeo de este año en Rotterdam, vamos, todas las quinielas apuntaban a que España iba a estar en los Juegos de Tokio y bueno, sin perder la vista ni la concentración en lo que estaban haciendo, pero teniendo un bagaje de una muy buena preparación, posiblemente la mejor preparación que haya tenido la selección femenina en la historia, pues ha llegado ese 4º puesto, el estar peleando por medallas y sobre todo pues ahora el soñar con una cita paralímpica donde, bueno, conociéndolas podrían hacer cualquier cosa, ¿no? Porque la verdad es que tienen calidad, tienen condiciones y seguro que esta temporada pues van a dar lo máximo en sus clubes para que luego cuando llegue finales de agosto o septiembre pues estar ahí peleando en Tokio.
Presidente, que ha sido un placer estar este ratito con usted, que sinceramente he aprendido mucho. Podríamos estar perfectamente un par de horas hablando de deporte. Hablamos poco, ¿verdad? Y además, sí, muy como poco. nos gusta el deporte, pues... Es que se nota cuando uno disfruta hablando y sobre todo con esa sonrisa que tiene, que lo vive, lo disfruta, lo siente y al final uno no está metido en esta serie de berenjenales, incluso en algunos momentos, porque no tiene que ser sencillo coordinar, y no solo hablamos del mundo del baloncesto en silla, sino del resto de disciplinas adaptadas que están presentes en la federación, y el también coordinar a toda esa gente que se intenta sumar, que quiere ayudar, eso también tiene que coordinarse y es importante que esa labor pues se dé a conocer. Nosotros desde nuestra pequeña ventana de la voz inclusiva, también a través de tupuedestv.com, que lo queremos hacer cada semana y que ha sido un placer que estuvieses con nosotros en este segundo programa, hablando de baloncesto en silla y de todas estas cuestiones que la verdad que nos han servido para aprender mucho y que seguiremos siguiendo de cerca. Mundo BSR es un proyecto conjunto y evidentemente pues muy orgulloso. No pude estar como me habíais pedido para el primer programa, pero también es verdad que dentro de lo que hemos hablado aquí, pues mi actividad profesional, mi familia está en Asturias, a veces has de hacer verdaderos encajes de bolillos. Efectivamente, para poder estar a todo, y intentamos también que la delegación no es malo, es decir, tenemos también unos vicepresidentes, tenemos una junta directiva. Yo entiendo que a veces cuando se organiza un evento, la gente quiere que vaya el presi, ¿no? Pero cuando a veces va un vicepresidente o va un vocal de la federación, va representando a la institución, que es lo importante, ¿no? Que esté representada la institución en esos eventos, y me fue imposible y bueno, pues al segundo programa... Nada. No os podía con Miguel Ángel estuvimos ya tranquilamente también, hay que decirlo. Se portó bien, ¿no? Se portó bien. Y su padre también estuvo con nosotros, en ese gran reserva, ese espacio que tenemos para hablar de las leyendas del baloncesto en silla, que vamos a tener también a un mítico del baloncesto en silla en este programa. ¿Me dejas apuntar una anécdota con Ángel? Porque es que cuando constituimos el Club Baloncesto Vetusta en Oviedo, empezamos 10, 12 jugadores sin ninguna experiencia y tuvimos el atrevimiento de pedirle si podía subir un fin de semana con nosotros, y ese atrevimiento, esa osadía fue recibida rápidamente positiva por él. Y el primer recuerdo que yo tengo con Ángel en la pista eran sillas de las que no traían rueda antivuelco, de aquella te estoy hablando, pues empezamos en el año temporada 94-95, y entonces colocó unas colchonetas, ¿no?, así detrás y tal. Me acuerdo que me colocó como en el extremo y dice, lo primero que tenéis que aprender, y me pegó un empujón, dice, a caeros, y me volteó. Que dije, pero que te he traído yo, que soy el presidente de la Federación Asturiana, ¿no? Pues bueno, como tal, y es verdad que aquello sirvió para que aquellos con lesión medular pues supiéramos que cuando te caías de aquella tenías que cubrirte la cabeza porque podías recibir un golpe, un impacto tal, y esa fue la primera vez que, bueno, me une una amistad maravillosa y muy emotiva con don Ángel García, y creo que mira, antes me preguntabas, y siento alargarte un poquito más, no pasa pero nada. Decías lo de tal, instauramos los premios Juan Palau, desgraciadamente por el fallecimiento, y uno de los premios que damos es un premio extraordinario siempre del baloncesto en silla de ruedas, donde tratamos de reconocer precisamente con un premio institucional pues a aquellas personas que han hecho tanto por el BSR en España, y todos son muy emotivos, pero uno de los especiales para mí entregárselo fue en Valladolid con motivo de la Copa del Rey que se celebró allí, pues a Ángel García, y bueno, pues notarle emocionado por la ovación y por la felicitación por su trabajo que le daban pues todos los clubes participantes y todo el público que estaba en esa Copa del Rey. Disculpa porque Ángel, por favor. Evidentemente es toda una institución dentro del BSR en España. Y del baloncesto convencional también. Lo es, lo vivimos la semana pasada, está disponible en nuestro canal, también en tupuedestv.com, lo pueden ver a la carta en cualquier momento, pero quédense con nosotros, que vale la pena. Nos queda un buen ratito todavía de baloncesto en silla de ruedas. Queda, bueno, ya, presidente, menos de un mes para el comienzo de
de la Liga, la vamos a seguir muy de cerca, como también vamos a seguir, y ya finalizamos, que no me quería olvidar, este 3x3, este campeonato que va a salir, bueno, para la próxima ya campaña, y que entiendo que desde la Federación Española se va a querer fomentar y que haya una selección competitiva, aunque bueno, se tienen que elaborar también una serie de protocolos a tener en cuenta, porque es algo que acaba de salir hace tan solo unos días. Sí, nosotros tuvimos en su momento, combinamos modalidades más pequeñitas en cuanto a la organización, por espacios, esgrima, powerlifting, badminton. Intentamos meter el 3x3, pero no acabó de funcionar. Bien es cierto que le dábamos la catalogación de Campeonato de España sin haber competiciones oficiales, pero en Polonia, en Walbris, en la asamblea de la IWF Europa, se aprobó que el próximo año habrá Campeonato de Europa, y además el presidente de la Internacional también anunció que querían poner en desarrollo en 2020 un campeonato del mundo de 3x3. Está todo muy en pañales, porque tienen que también crear las normativas. Incluso a nivel técnico tendríamos que valorar, porque quizá un buen jugador de básquet a cancha completa, pues para 3x3, y eso lo dirán los técnicos, que son los especiales, necesita pues determinadas condiciones, y lo vemos cuando se juega de pie, ¿verdad?, de velocidad de reacción, etcétera, que a veces pues buscas un perfil de jugador distinto a lo mejor al que estás jugando para los 5 puestos del básquet convencional, ¿no? Entonces, bueno, está bien que se innove, que se vaya a tal, porque hemos visto que hace poco pues el de FIBA ha tenido un éxito tremendo. Con las chicas a tope. Claro, y que en IWF pues que nos adaptemos también a esas nuevas realidades y a esta modalidad deportiva. Campeonas de Europa en la selección absoluta femenina, campeones del mundo en la masculina, en baloncesto en silla de ruedas, subcampeones de Europa, cuartas en Tokio. El baloncesto es lo que nos mola, y el baloncesto en silla aún más todavía. Presidente, que ha sido un placer que esté con nosotros en esta entrevista. Igualmente. Que nos seguiremos viendo, claro que sí, por las canchas y por donde sea que esté un balón de baloncesto por ahí, eso sin ninguna duda. Bueno, con José Alberto Álvarez hemos estado en este inicio de programa, pero no se vayan, más cositas en Mundo BSR. Y ha llegado el momento de nuestra sección con Agustín Verdura, el gran reserva de cada semana. Agustín, que se ha marchado hasta Toledo para hablar con Cesáreo Ruiz, una figura del baloncesto en silla de ruedas histórica, que ha conseguido éxitos y ha roto barreras que nadie había conseguido. A ver si me pasan el balón por aquí. Y yo me quedo viendo a Cesáreo Ruiz con Agustín Verdura. Bueno, yo empecé pues cuando salí del colegio. Tendría unos 16 años y me enteré por un amigo también jugando baloncesto, Jesús Torres, y a partir de ahí pues entramos al equipo del Club de Madrid, bastantes del colegio, que llegamos a formar casi una generación. Ganamos medalla de oro en 1985. ¿En Stockman Davis? En Stockman Davis, sí. En 1985 ganamos la medalla de oro, que es la primera medalla de oro que gana España. Los Ángeles 84 no hicieron baloncesto, entonces estaba previsto que jugáramos creo que en Illinois, en Estados Unidos, pero claro, allí todo funciona por presupuesto y el gobernador retiró la subvención, y al final, después de que casi no se participa en los juegos, no se hace, decidieron hacerlo en Stockman Davis y participamos allí en los Paralímpicos con una mala clasificación, digamos. Bueno, desaparecer no ha desaparecido, porque la Peraleda de Toledo sigue como escuela, aunque no participa en competición oficial, pero sí es verdad que ha dado muchos jugadores en España y sigue como escuela y eso, pero sí que jugamos 4 años ahí, además muy bien, muy glorioso, casi ganamos la Liga, jugamos la final de la Copa del Rey, segundo en Liga, tuvimos unos cuantos años bastante buenos. Bueno, tanto en Toledo como en Barcelona, el hospital que tiene el Instituto Koeman, son una fuente inagotable de jugadores, sobre todo parapléjicos.
a través de los años. Y además Toledo, para mí es un orgullo jugar en Toledo porque es un equipo muy querido en España. Juegues donde juegues, siempre tienes afición, es un equipo que lo quieren en todos los sitios. Muchos de sus familiares y muchos de los jugadores han pasado por el hospital de parapléjicos y se les reconoce que se les han tratado bien. Claro que un partido jugando con la selección española, que cuando me van a cambiar se levanta el público y aplaude todo el estadio. Para mí fue un orgullo. Ojalá me hubiera visto mi madre. No, cuando me retiro porque para mí ya me supone una carga el jugar. Me encanta jugar, pero no puedo atender los entrenamientos, tengo una familia, tengo unas obligaciones y ya no me supone una carga al quitarme, al revés. Fue casi un alivio. Bueno, ha cambiado mucho, han cambiado las normas, ha cambiado el material, ha cambiado España. Éramos un país muy pobre, éramos las peores sillas en los campeonatos cuando llegó a la selección, Llevábamos peores sillas que la mayoría de los países, sin embargo, ahora han cambiado las reglas, hay la quinta rueda. Para un 2 como yo, la quinta rueda hubiera sido una ventaja, fíjate. Y sin embargo, antes pues te caías para atrás con las sillas. Las sillas pesaban mucho, no tiene nada que ver, los viajes eran muy penosos, el desplazarte con las sillas de ruedas. Y afortunadamente todo eso ha cambiado para mucho mejor. Pues hombre, en esta época las subvenciones eran pequeñas y muchas veces hemos hecho viajes, desplazamientos con los coches propios para poder jugar el partido. No en muy buenas condiciones, pero bueno, por cumplir. Bueno, eso es lo más principal. Un equipo siempre tiene que ser un grupo de amigos y si no, nunca va a ser un equipo. Y hombre, eso es lo que más he hecho yo de menos. Desde que he jugado lo sigo echando de menos y aunque sigo conservando muchos de los amigos, pero las amistades, la gente, el compañerismo, la convivencia, eso es lo más importante, más que las medallas, más que otras cosas, que es lo que realmente luego echar de menos. Pues me gustaría que hubiera muchos equipos y que lo pudiera practicar todo el que pusiera, que todo el que pudiera o quisiera, que estuviera al alcance de todos. Y me encanta verlo. Es que tenemos una selección, tenemos unos equipos maravillosos. Me encanta. Pues él es Cesario Ruiz, lo acabamos de conocer, una figura del baloncesto en silla, pionero hace muchas décadas, de todos aquellos que actualmente practican este deporte que cada semana traemos hasta el plató de La Voz Inclusiva y de tupuedestv.com. Nos marchamos el martes a las 5 de la tarde, mucho más y mucho mejor. El programa que se queda alojado en este canal y que lo van a poder ver cuando quieran. ¡Chao!